¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y reciban un fuerte abrazo con la palabra que les envío de bendición, la gracia y el favor del Señor en la vida de cada uno de ustedes. Se les ama mucho, se ora para que la impartición que se está dando tenga realmente el poderse sembrar esa semilla en el corazón de cada uno, en el espíritu también, en su alma, en su cuerpo, de manera que se atesore lo que el Señor está diciendo. Llamar nuestra atención a empoderarnos, a agradecer ese llamado, como lo dice esta serie, este llamado poderoso que tenemos. Y damos gracias al Señor por la impartición que Él está trayendo. Les quiero recordar que estas son 6 lecciones en total, 6 enseñanzas que se hablan sobre este tema, y hoy nos encontramos en la número 3, la cual lleva por título ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar cuál es mi llamado? Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Dios, ¿realmente estoy ubicado en lo que tú quieres que haga? Y bueno, hemos de entender las temporadas. Hay un tiempo para cada cosa. Dios abre los espacios, las oportunidades. Y muchas veces vamos a ser procesados. Muchas veces vamos a llevar una formación de punto A a punto B. Pero Dios sabe qué hay en medio de ese espacio. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que necesita ser limado, quitado, lijado? ¿Qué es lo que necesita ser restaurado? ¿Qué es lo que necesita ser complementado? ¿Entendido? ¿Percibido? ¿Aprovechado? Bueno, en eso estamos, entendiendo que tenemos un poderoso llamado. Así que ponemos este tiempo de enseñanza en las manos del Señor y le damos gracias por su presencia. Gracias porque Él cuida de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando. Hay inquietudes, hay pensamientos, hay intereses. Bueno, han subido a tu presencia y tú traes una respuesta para que cada uno de nosotros recuerde que tenemos una vida con propósito, que toda labor que hacemos es para tu honra y para tu gloria y que te somos útiles para el ministerio. Damos gracias por los oyentes, damos gracias por la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 2 textos base que hemos elegido para esta impartición los encontramos en Proverbios 19:21, que la palabra nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Una palabra muy hermosa, porque el Señor está diciendo: puedes pensar muchas cosas, pero está mi propósito. Eso es en tu vida una constante, algo seguro que va a prevalecer. La voluntad de Dios va a prevalecer por encima de nuestros esfuerzos, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Por eso el segundo texto que está en Primera de Tesalonicenses 5:24, el cual nos dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este mensaje nos está impartiendo seguridad, nos está impartiendo confianza, está recordándonos que Dios es leal y que Él nos llama a vivir una vida acorde a su pensamiento. Él nos da la fuerza y la capacidad para lograrlo. Y damos gracias al Señor porque entonces Él ve en nosotros todo el potencial, toda la capacidad que Él mismo ha depositado en cada uno. Y Él lo que quiere es que nos demos cuenta que lo tenemos, que si nos acercamos a Él, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que veremos milagros, maravillas, prodigios en esa área específica donde Él ha puesto la gracia y el favor para que nosotros respondamos a ese poderoso llamado. Y hemos venido hablando que hay varios tipos de llamado, mas sin embargo hemos llegado al punto de que estamos hablando de un poderoso llamado, el cual es el primordial: seguir a Jesús y tener una relación con Él. Esto es algo constante, continuo, vibrante, donde estamos disfrutando a Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, y por lo tanto entendemos que somos embajadores de Cristo, y sin importar donde Él nos coloque, nosotros estamos captando ese mensaje de: me eres útil en este desempeño, en esto que realizas, en esto que haces. Y con todo esto
me das honra y gloria. Así que nos damos cuenta que al caminar con el Señor, al caminar con Él, al escuchar al Espíritu Santo, al estar en esos tiempos de intimidad, de cercanía, al acercarnos a Él, al presionar nuestro oído en su pecho, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo donde nos está diciendo: tengan confianza porque mis pensamientos son mejores que los suyos. Pónganse en sintonía conmigo porque yo quiero que usted lleve a cabo una labor. Y qué importante es entonces que podamos discernir esa voz del Señor y tomar las decisiones de lo que hacemos, en lo que invertimos el tiempo, las cosas que realizamos, y todo en respuesta a ese poderoso llamado. Creo que usted está de acuerdo conmigo en decir que no queremos hacer un solo movimiento sin que primero se haya movido el Espíritu Santo. Simplemente entendemos que no podemos tomar atajos dejando a Dios fuera del panorama de lo que es nuestro proyecto de vida, y que más bien intencionalmente hemos de buscarlo en todo momento. ¿Por qué? Porque Él se va a revelar a nosotros, porque cuando tenemos intimidad con Él lo vamos a escuchar, vamos a hablarle y Él también nos va a responder. Por eso lo vamos a escuchar, y vamos a estar viendo que para responder a la pregunta ¿cuál es mi llamado?, hay un primer punto que no podemos evitar o pasar por alto, y es el siguiente. Así como lo ha venido hablando el Espíritu desde principio de año, hemos de renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Conforme nos vamos renovando, nos vamos dando cuenta que podemos discernir ese llamado poderoso que se nos ha hecho. Y entonces, al escuchar el llamado de Dios, estamos buscando posicionarnos en ese lugar que Él dice: esto es lo que tengo para ti. Y unido a esa primera afirmación de renovar nuestra mente, que como ya lo hemos hablado anteriormente, pero solo para refrescar, es la manera de dejar de seguir pensando según los patrones de este mundo y más bien permitir que la palabra de Dios nos guíe para adoptar la perspectiva de Dios en las tomas de decisiones y en los pensamientos diarios. Es darnos cuenta que aquellas cosas que pensábamos que no funcionaban, ya no más, porque vamos a tener un filtro en los pensamientos y cada cosa la vamos a evaluar a la luz de las enseñanzas de Jesús, entendiendo que Él quiere que captemos o nos invirtamos en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es verdadero. Y eso va a quitar el temor, la desconfianza, la inseguridad. Y lo que va a hacer más bien es que cada uno de nosotros haga un cambio desde la parte interna en el estilo de vida, dejando atrás lo que puede ver con temor, con angustia, con egoísmos, con cosas que limitan para servir a Dios y servir al prójimo. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, estamos entonces aceptando esa identidad que se encuentra o surge de nuestra relación con Cristo. Y entonces nos damos cuenta que no estamos por una labor, que no estamos por un título laboral, sino que estamos para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Una frase que deseo compartir en este momento fue expresada por Woodrow Wilson, y él dice: no estás aquí para ganarte la vida, estás aquí para enriquecer el mundo. Dios, amado, nos ha llamado con un propósito. Nosotros somos gente de trabajo, somos gente de esfuerzo, somos gente de bendición y no de maldición. Cuando alguien ha asignado o ha etiquetado el trabajo como una maldición, ha estado errando o va en contra de natura, en contra del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo puede tener un propósito eterno y nuestras vidas pueden tener plenitud y significado a través del trabajo al que Dios nos llama. Así que no podemos quedar limitados y hemos de tener en cuenta
que el llamado va más allá de pensar o de limitarse a que tenga que ser remunerado o que sea una forma de ganar dinero. Puede serlo, no queda excluido. Sin embargo, también conlleva ese trabajo en servir a nuestra familia, en servir a la congregación, en cuidar de nuestros hijos, de los ancianos, de la comunidad. ¿Cómo? Empleando los dones en ese lugar, en ese hogar, en esa comunidad, en ese escenario que Dios abre. En Colosenses 3:23 encontramos que la palabra nos dice, y lo parafraseo: hagas lo que hagas, trabaja de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que hemos de darnos cuenta que ese llamado poderoso, es decir, la vida no se te puede pasar, no se puede ir nada más los años uno tras otro sin entender que tú estás aquí para dejar una huella, para cumplir un propósito, para marcar una etapa importante de bendición para otras generaciones, empezando contigo, empezando con la tuya, empezando con la mía. Nuestra mentalidad es sumamente importante. Hemos de tener en claro cuál es nuestra prioridad en medio de ese responder al llamado. Si para algunos es más importante el estatus, si para otros es más importante la salud financiera, si para otros es más importante el resaltar, el que todos lo noten, o si realmente entendemos que no podemos arrastrarnos o dejarnos arrastrar por la corriente de lo que considera este mundo como éxito, porque nos perderíamos de la verdadera realización de la vida, la cual es aquella que encontramos al estar completamente en sintonía con Dios. Y eso es algo, amados, que el dinero no puede comprar, pero sí para el reino de los cielos, para hacer tesoros en el cielo. Eso ahí sí cuenta, sí toma valor. Esta palabra está trayendo entonces un despertar, un renovar nuestro entendimiento con respecto a cuál es el llamado que el Señor te ha hecho. Una recomendación muy importante, una señal que en este momento tenemos que notar es que no podemos intentar, no debemos intentar encajar en el llamado de otra persona. Cada persona, por más llamativa, por más glamurosa o brillante que la veamos, no significa que ese sea nuestro llamado. No podemos querer, pretender estar en el lugar equivocado. Hay una expresión que se dice por ahí: no todo lo que brilla es oro. Nosotros no podemos sacrificar el brillo de la tarea que Dios nos ha llamado a hacer por asumir el llamado de otra persona. Cuando vivimos nuestro llamado, experimentamos ese sentido así como que nos sobrepasa, increíble, nos sentimos ensanchados, extasiados de aquello que Dios nos ha llamado a hacer y que solo Él nos lo ha asignado, de manera que le podemos brindar honra y gloria al Señor. El llevar a cabo esa encomienda que Dios nos da nos llena de paz y de satisfacción, incluso cuando los tiempos sean intensos, difíciles, interesantes. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos donde Dios nos ha puesto para llevar a cabo su plan. ¿Cuántas veces han habido momentos difíciles, dificultades? Hemos llorado, nos hemos sentido mal, hasta el ánimo se ha decaído. Pero al final de cuentas nos detenemos y pensamos: pero es que sí me siento bien con el trabajo que estoy llevando a cabo. Es que sé que esta es mi labor. No es fácil, pero es lo que el Señor me ha puesto. Tengo la capacidad de llevarlo.
Entonces no debemos de subestimarnos, no debemos de acongojarnos y de pensar, es más importante lo que hace el otro. Es que tu llamado específico, no es el llamado de los demás. Y nosotros hemos de entender que Dios ha puesto ese sentir en ti, esa facilidad, esa bendición. Y hay que agradecerlo, y hay que aprovecharlo, y hay que valorarlo. En ocasiones, cuando se le pregunta a alguien, ¿usted sabe cuál es su llamado? Hay algunos que dicen no conocerlo y también bromean diciendo, y no le voy a preguntar a Dios porque me preocupa que me mande de misionero o que me ponga a hacer algo que no me guste. Pero hemos de creer que tal vez en un primer instante no teníamos contemplado hacer una labor específica, pero cuando Dios te llama y, y cuando me llama y cuando respondemos con un sí, porque tenemos fe, porque tenemos certeza de que Él tiene cuidado de nosotros y que nos va a colocar en el lugar que Él considera que es el mejor, es muy probable que nuestro corazón cambie, que nos sintamos más bien a gusto y que digamos, qué dicha que fue obediente a la voz del Señor, porque realmente ahora me estoy dando cuenta que esto es en lo que yo me tenía que invertir, lo que yo tenía que hacer, en lo que Él me estaba llamando con ese llamado poderoso. Nuestro llamado, hermanos, no está sincronizado con nuestro reloj, o sea, con nuestras ideas, con nuestros tiempos en el tiempo cronos, sino que está de acuerdo al kairos de Dios. Y Dios dará ese llamado, esa puerta que se abra en el momento que Él considere que es el momento oportuno. Quiere decir que con ese llamado tan poderoso que tenemos, como lo hemos venido expresando, puede haber tiempo de formación, tiempo de preparación. Podemos pasar por varias labores hasta llegar a ese punto exacto donde Dios quiere. Nosotros no podemos apresurar nada. Dios tiene todo el tiempo y Él tiene todo el dominio y Él es soberano y Él siempre operará dentro de sus propios límites. Sus tiempos son perfectos. Él no llega tarde, llega justo a tiempo. Así que las situaciones que enfrentamos, que vivamos, los procesos, la formación, la preparación, no podemos verlos como desvíos o como demoras o como que tal vez Dios está atrasado o descuidado de su plan divino, de lo que Él nos ha llamado a hacer. Hemos de tener fe de que Él todo lo sabe y que Él obrará y hará en su tiempo el abrirnos puertas, el colocarnos y que nosotros no tenemos esa posibilidad, sino que nosotros estamos sujetos a la voluntad de Él. Es un llamado, por eso hemos dicho en primer lugar, a la fe, a una relación con Dios, un llamado a saber que tenemos una utilidad, una empleabilidad dentro del plan de Él, tanto en la parte física como espiritual, porque ambas convergen, ambas se relacionan. Y sí saber que en medio de estos llamados, Dios quiere que nosotros disfrutemos nuestra vida. Por lo tanto, no tenemos que asustarnos ante el hablar de el llamado que ha hecho Dios. A más de uno Dios le ha dado palabra profética y le ha dicho algo específico en el cual tal vez le ha dicho, te confirmo en el lugar que estás, o esto es solo un tiempo, es un proceso, luego pasarás a otra cosa. Bueno, Dios pone un deseo en nuestros corazones y ese deseo se cumple y se activa en el tiempo que Él mismo tiene determinado. De ahí la importancia de orar, de ahí la importancia de saber estar en coinonía con el Señor y también poner atención a esas personas que Dios mismo trae, las oportunidades, las cosas que ocurren para darnos cuenta de que Dios nos está preparando y que está desarrollando en nosotros habilidades, nos está educando, nos está capacitando y por eso no debemos decir, ay, ante ese llamado, bueno, me hizo un llamado poderoso, pero ¿y si no estoy donde debo de estar? Bueno, aprovechemos todo ese conjunto de cosas para prepararnos,
para que cuando la oportunidad llame a la puerta, cuando Dios abra esa puerta para colocarte finalmente en donde Él lo desea, nosotros estemos equipados para hacerlo. Si nosotros revisamos en las Escrituras, David en un principio no comenzó como rey, sino que comenzó su carrera cuidando ovejas, un trabajo muy sencillo, y de ahí pasó por varias cosas, ¿verdad? Se enfrentó a Goliat, después siguió adelante y fue fiel al Señor a pesar de que el rey lo perseguía, ¿verdad? Él no tocó al ungido del Señor, él decía. Y luego el Señor en algún momento lo posicionó en ese lugar que tenía para él. Así que ninguno de nosotros debemos de menospreciar los comienzos que hemos tenido, o el comienzo que hemos tenido. Por más pequeños, por más sencillos que los creamos. Y sí, quisiera que ante la pregunta, ¿cuál es mi llamado?, plantear una segunda. ¿Para qué podría estar preparándote Dios? No debemos pasar por alto el entrenamiento que Él nos está dando y el desarrollo de las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando para ese después, para ese llamado poderoso, para cumplir con lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si caminamos en obediencia a Él, no tenemos por qué sentirnos frustrados. Y sí podemos orar y decirle, Señor, trae personas que puedan expresar, gente de testimonio, que confirmen lo que ven en mí. ¿Qué es lo que la gente ve en mí? Porque muchas veces Dios va a usar a personas que están en nuestra vida para hacer surgir en nosotros ese don, esa habilidad, esa capacidad. Y entonces Dios nos llama a caminar cerca de ellos para aprender, para educarnos, para entrenarnos. Y qué bonito entonces que vamos viendo que esa persona que Dios ha puesto cerca de nosotros está brincándose obstáculos, está prevaleciendo, está avanzando, no está dejando a un lado lo que el Señor le ha dado para que realice. Y así es lo que nosotros tenemos que hacer: mantener nuestros dones, nuestras habilidades y nuestros talentos, sabiendo que no cambian, en el sentido de que Dios los quita. No, los dones, dice la palabra, son irrevocables. Y sí, Él entrega todo para que nosotros vayamos caminando con Él, nos vayamos perfeccionando y nos vayamos preparando para ese llamado. Ahora usted dice, todo es muy general. Bueno, para más de uno ha de tener sentido. Por eso esto que estudié o el ambiente en el que estoy, porque soy una respuesta. Mi preparación, mi formación o mis dones, mis talentos, mis habilidades son para alabar al Señor y para bendecir a los otros. Así que no podemos ignorar eso que Dios ha puesto en nosotros, descartar o dejar de lado que dentro de nuestras características Dios ha puesto un llamado, Dios ha puesto un interés particular. Amén. Y por eso hemos empleado la palabra base de Proverbios 19:21 que dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor el que prevalece. Entonces el Señor es el que está trayendo las oportunidades, el Señor es el que está formando, el Señor es el que está diciendo: tal vez no te has imaginado, no lo has pedido, pero mi poder actúa en ti eficazmente y por eso lograrás el fin para el cual yo te llamé. Así que, ¿cuál es mi llamado? El llamado es ese a lo que nos inclinamos, a ese motor que nos motiva, a eso que nos hace sentir útiles, capaces de bendición y que definitivamente honra al Padre y bendice a su pueblo. Oramos. Señor, gracias te damos por esta impartición. Gracias por hablarnos de una manera que podemos ver muchas cosas importantes
y que al analizarlas nos damos cuenta que tú cada vez nos vas acercando más al propósito y que se va cumpliendo ese llamado y que lo vamos identificando, lo vamos conociendo. Hoy oro por aquellos que todavía no tienen en claro su llamado, por los que se subestiman, por los que creen que no tienen mayor participación o algo que hacer en esta tierra, por más sencillo o pequeño que creamos que es algo. Somos instrumento en tus manos y Dios necesita de todas las variedades, de todas las capacidades, de todos los talentos, de todas las posibilidades para llevar adelante su obra, para poder desarrollar, construir, reedificar, sanar y también que muchos sean alcanzados. Gracias, Señor, por nuestras manos que trabajan. Gracias, Señor, por el poderoso llamado que nos has hecho, el cual es estar junto a ti y también trabajar para ti y para bendecir a los demás. Damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito para que el día de mañana exploremos algunos conceptos claves del llamado que Dios nos hace. Bendiciones.